Buenas tardes, mi nombre es Anderson Camilo Gutiérrez, soy de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, estudiante de Tecnología en Electricidad. En el día de hoy voy a explicar la medición de potencia trifásica con el método de los tres elementos, es decir, 3 batímetros. Acá se muestra el circuito normal, voltajes de línea, va a ser un circuito Y con neutro. Entonces voy a obtener una medición de voltaje de línea respecto al neutro con estas polaridades que están indicadas ahí: positivo, negativo, negativo, positivo respecto al neutro, y lo mismo con la línea 3, negativo, positivo respecto al neutro. Las corrientes por cada una de las líneas y una carga, 3 resistencias conectadas en Y, y son solo resistencias, solo potencia activa. Diseñé un circuito para medir solo potencia activa. Aquí se está implementando el sistema de medida. El sistema de medida, como le dije, son 3 elementos, batímetros, y aquí estamos conectados en cada una de las fases. Entonces, para el ejemplo del batímetro 1 está la bobina que mide corriente, que está conectada en serie abriendo la línea 1, y está la bobina de tensión implementada respecto del neutro de la línea 1 con esta misma polaridad, y este va a ser mi común entre las bobinas de corriente y de tensión. Lo mismo entonces para el batímetro 2, en la resistencia 2, corriente, tensión y mi punto común, y lo mismo para el batímetro 3. Voy a obtener entonces 3 medidas de potencia activa. Bueno, ahora para explicar el proceso interno de esta medición, entonces voy a obtener una potencia en la línea 1 multiplicando su voltaje y su corriente para obtener una potencia instantánea. Entonces voy a mostrar que para obtener una potencia en las 3 líneas instantánea necesito obtener una suma de potencias, que sería la potencia 1 instantánea más la potencia 2 más la potencia 3 instantáneas. Esa suma de potencias voy a reemplazar, entonces esto que está acá lo reemplazo acá. Entonces la potencia trifásica instantánea es igual al voltaje en la línea 1 en el tiempo por la corriente 1, esto más voltaje en la línea 2 en el tiempo por la corriente 2 más voltaje en la línea 3 en el tiempo por corriente 3. De esa manera obtengo potencia instantánea trifásica, pero como lo que yo quiero es analizar una potencia activa trifásica, lo que voy a hacer es una integral multiplicada 1 sobre el periodo, la integral desde 0 hasta el periodo de la señal de corriente y de tensión por la suma de potencias, que sería una integral de esta manera. Por la suma de las potencias instantáneas. Respecto del tiempo, al final lo que voy a obtener es una potencia trifásica multiplicada por cada una de las tensiones y corrientes. Y terminamos aquí con la corriente de la línea 3 multiplicados
cada una de esas integrales por dt. Y todo esto, aquí se me había olvidado poner esto, todo esto va multiplicado por 1 sobre el periodo. Entonces acá cierro ese paréntesis. Y listo. Teniendo este proceso interno, al final lo que voy a hacer es una suma de potencias. Mi potencia trifásica entonces va a ser la potencia del primer elemento más la potencia del segundo elemento más la potencia del tercer elemento, que son los vatímetros. De esta manera obtengo mi potencia activa trifásica. Bueno, ahora estamos en la práctica conectando nuestra carga resistiva a la línea 1, 2 y 3 con un neutro conectado en la carga. Ya están conectados los 3 batímetros, entonces les voy a explicar con este batímetro cómo va a quedar conectado. Estas son el común que está puenteado entre estos dos, acá se ve el puente entre los dos comunes, y tengo mi bobina de corriente y mi bobina de tensión. El común, que van a compartir la tensión y la corriente, va a estar conectado al principio de la línea. Entonces acá está mi cable conectado al principio de la línea. Para medir corriente voy a abrir el circuito, entonces es una corriente que va a estar medida desde el principio de la línea. Abro mi circuito y con esta bobina voy a medir la corriente antes de que entre la carga. Entonces abro mi circuito y mido corriente en la línea. Para medir tensión en mi punto común, entonces la voy a medir de la línea al neutro. Eso quiere decir que mi bobina de tensión, este cable verde, va a estar conectado al neutro. De esa manera estoy conectando mis otros dos multímetros de la misma manera para medir corriente, batímetros, para medir corriente y tensión. Entonces voy a energizar y se van a deflectar las agujas de manera que voy a obtener una magnitud y voy a multiplicar por el coeficiente que me indique el rango del voltímetro y obtendré la medición. Entonces ahí se ve como cada una de las agujas me está mostrando una potencia distinta, puesto que esto es un sistema desbalanceado. Y bueno, entonces ya teniendo el coeficiente, estoy en el rango de 120 voltios. Según esta tablita, el rango de 120 voltios es un coeficiente de 5. Entonces esta magnitud la voy a multiplicar por 5 para obtener mi medición de potencia. Eso es la práctica.